Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Los dos sectores sociales que más impacto social transversal quizás están teniendo en nuestra sociedad, junto con el sector o ámbito económico, creo yo que son la sanidad y la enseñanza. Todos recordamos que con la aparición del COVID a mediados de marzo pasado y el consiguiente confinamiento domiciliario, las aulas quedaron completamente vacías y los centros escolares y las universidades casi desiertas. Pensábamos que el curso escolar pasado, que tuvo un final inusitado, pues iba a ser mejorado por el nuevo curso que hemos comenzado. Pero hemos comprobado que el rebrote, la segunda ola, que todo el mundo esperábamos como probable y como mucho, pues bien entrada la primavera y el invierno, pues sin embargo entró prontito en septiembre y con bastante fuerza. Los centros de enseñanza tuvieron que abrir bajo el paraguas de unas normas, pues a veces muy poco concretas por parte del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación, y tuvieron que buscar y organizar nuevos espacios, reestructurar horarios, buscar recursos, cambiar metodologías, y todo esto hecho en medio de muchas dudas, de muchas interrogantes y de mucha incertidumbre. En el programa de la semana pasada estuvieron con nosotros 3 alumnos en bachillerato que nos estuvieron exponiendo, por cierto, muy bien, magníficamente, cómo están viviendo ellos su vida académica, que está atravesada por esta pandemia que nos trae a todo un poquito de cabeza. Bueno, pues hoy lo queremos hacer con 3 profesores de 2 institutos de Lora del Río para que nos cuenten de primera mano cómo es la dinámica pedagógica y didáctica en la que están inmersos. Se los voy a presentar. Vamos a empezar, por ejemplo, pues por la profesora de informática del Instituto Asati, que la verdad le damos las gracias porque nos ha ayudado a que esta programación, esta grabación, salga en las condiciones adecuadas. Pues ella es María Dolores Ruano, profesora de informática y jefe de estudio adjunta del Instituto Asati. También, buenos días. Buenos días, María Dolores. Estoy probando que vosotros me estáis viendo en primera pantalla, probablemente. Sí. Yo que estoy encargada de grabar, pues no sé si se me está viendo, porque estoy cambiando al modo orador, pero yo en mi grabación no me veo, no sé. Sí, perfecto. Y al final la grabación va a ir, pero bueno, nada, buenos días y que estoy encantada de estar con vosotros en esta entrevista. A ver esto de las imágenes, ¿cómo sale, Federico? Sí, seguro que me lo sé, no te preocupes. Marta Mojarro, que es profesora de filosofía y tutora de segundo de bachillerato del IES Guadalquivir, también de Lora. Marta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tengo que decir que aunque las grabaciones las solemos hacer por la tarde, pero esta grabación la estamos haciendo el domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana y desde nuestras casas, lo cual es de agradecer muchísimo porque es tiempo que están quitando de su ocio y de su familia. Así, muchas gracias de antemano a los 3. Y en último lugar, pues tenemos a Antonio Díaz, que es profesor de historia
y jefe de estudios, Instituto Guadalquivir de Lora del Río. Bueno, Antonio, gracias por la invitación, Federico. Estupendo. Bueno, pues antes de entrar a hablar del curso actual, a mí me gustaría que hicierais una breve valoración de cómo fue la experiencia vuestra, una experiencia inusitada, totalmente nueva, extraña, que de buenas a primeras el virus introdujo en los centros de enseñanza. ¿Cómo vivisteis a partir de marzo hasta final de junio la experiencia de ser profesor con coronavirus en la enseñanza? Por ejemplo, empieza tú, Marta. Yo. Pues cuando ese jueves por la tarde vimos a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía mandándonos a casa, bueno, era algo que sabíamos que iba a pasar porque se estaba dando aisladamente en comunidades y yo decía, bueno, de aquí a un mes nos toca a nosotros. Pero eso yo lo estaba diciendo un lunes, un martes, el jueves comparecía el presidente de la Junta y el viernes ya era el último día de clase, nos mandaban a casa. Y decíamos al principio, bueno, son 15 días total, 15 días tampoco va nada, pero cuando yo vi que eso no cambiaba, pues ya pues los primeros sentimientos para mí fueron de preocupación. Yo estaba muy preocupada, estaba asustada personalmente por todo lo que se nos venía encima. Y académicamente, desde el punto de vista del instituto, ha sido absolutamente estresante, porque estábamos preparados para, bueno, nosotros pues enseñamos en el aula, y tradicionalmente esa es la metodología que hemos usado para enseñar. Ni siquiera yo he tenido, porque algunos compañeros de nuestro instituto tenían la experiencia de enseñanza de adultos, que entonces pues estaban un poco acostumbrados a la semipresencialidad. Pero yo en mi caso no tenía ni idea y se trataba de ir adaptándose a medida que iban pasando los días. Entonces, bueno, no quiero extender mucho más. En resumen, preocupación, confusión y mucho trabajo y adaptándose poco a poco a cómo venían los días. Yo siempre confié en que iba a volver, nunca perdí la esperanza, hasta que, bueno, me vi en julio y dije, pues no vamos a volver. Nada. María Dolores, ¿cuál fue tu experiencia? Pues de acuerdo totalmente con Marta, fue una situación de estrés, pero no solo para los profesores, también para los padres y alumnos. Fue algo caótico. Además, yo recuerdo que sobre todo mis compañeros de secundaria no estaban habituados a trabajar con plataforma educativa y entonces tuvieron que aprender sobre la marcha y, bueno, contactar con los alumnos que se tenían que hacer una cuenta de correo. Generó mucho estrés. Los padres también, los padres los primeros que lo vieron en primera línea, porque los pobres, claro, tampoco tenían algunos medios en sus casas. Y bueno, pues fuimos saliendo ahí un poquito como pudimos, entre todos, y por eso precisamente este curso hemos querido trabajar desde el primer momento con las plataformas educativas. Los compañeros pedían trabajar con Classroom, entonces aprovechamos para dar de alta nuestro centro como con una cuenta de G Suite de Google para poder utilizar Classroom con todas las aplicaciones y con la legalidad de centro educativo. Vale. Después hablaremos más detenidamente de lo último que has planteado. Antonio, ¿tú cómo viviste? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con mis compañeras. Yo recuerdo el último viernes de clase, la cara de los alumnos, esos pasillos casi en silencio, la gente muy preocupada, fue una incertidumbre total. Y lo malo es que el comienzo de este curso pensábamos que iba a ser diferente, pero ha sido muy parecido. Federico, cuando llegan los alumnos de primero de la ESO, siempre llegan con mucha ilusión, con muchas ganas. Y este año la recepción de esos alumnos por parte de los tutores ha sido muy
descorazonado, digamos, ¿no? Como todos con la mascarilla, no se veían las caras entre ellos, no conocían a sus nuevos compañeros, ni siquiera conocen las caras de sus profesores. Me recordó mucho ese primer día al último día de clase presencial. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y es lo que tenemos que afrontar. Por lo tanto, de ese problema que ha surgido, también están surgiendo oportunidades, como que el profesorado está conociendo estas plataformas, nos estamos acercando al alumnado y estamos trabajando de forma online con ellos. Por lo tanto, hay que sacar también el lado positivo de todo esto. Muy bien. Aunque hay muchas cosas y muchos detalles de los que hablar, pero yo voy a ir directamente al grano. Sí, yo creo que la centralidad organizativa de los centros en este principio de curso la ha ocupado el dilema, la dicotomía de la presencialidad o no, o la semipresencialidad de los alumnos en el centro. Yo voy a preguntar cómo lo habéis enfocado vosotros en vuestro centro y por qué. Pero antes quisiera dar una referencia porque he cogido de la prensa algunos titulares, concretamente de el diario.es, de compañeros de otros institutos de otras provincias, y con respecto a la presencialidad o no, o semipresencialidad, pues escojo, por ejemplo, una de Cristina Alquézar, de Teruel, y habla del engaño de la enseñanza semipresencial en parte de la secundaria y bachillerato. Y también habla también de que los niños trabajan menos y los profesores el doble. Bueno, también hay asociaciones de padres en Murcia que han denunciado pues que los niños no vayan presencialmente al 100%, como lo han hecho, por ejemplo, Navarra, Castilla-León y Euskadi, que son las únicas comunidades que hasta ahora lo han hecho al 100%. Bueno, pues me gustaría que comentara ahí, yo creo que esto es importante, ¿no? El tema de la presencialidad o no, y cómo os va. ¿Quién empieza? Venga, Antonio, tú que eres jefe de estudio. Bueno, da igual, venga, María Valores, venga, las dos jefes de estudio. Venga. Valores. Bueno, pues nosotros cuando recibimos la circular de la consejería, eso fue a principios de septiembre, ya habíamos empezado el curso, pues se nos ofrecía la posibilidad de acogernos a una modalidad y entonces lo vimos muy interesante para aplicar a ciclos formativos. Nosotros es a donde lo aplicamos. Nos reunimos por departamento y tomamos la decisión de coger la modalidad semipresencial, porque la ratio de los alumnos de ciclo es muy alta. Y contamos con los talleres aulas, que son espacios que se utilizan tanto para recibir la teoría como para realizar las prácticas. Por tanto, lo vimos ideal, ¿no? Esta modalidad consiste en que el grupo se divide en dos grupos. Nosotros además agrupamos por el lugar de procedencia del alumnado, porque la mayoría, bueno, el 50% de nuestros alumnos vienen de fuera. Así tenemos el grupo de los alumnos de Lora y el Priorato, y los otros pues vienen pues hasta nos vienen. Utrera, Rinconada, Carmona. Y bueno, el grupo cuando le toca asistir una semana, lunes, miércoles y viernes, la siguiente pues le toca martes y jueves. Por tanto, aprovechamos las clases para hacer prácticas, resolver algunos puntos más complicados, algunos contenidos más complejos y resolver dudas, sobre todo para hacer prácticas que son específicas de cada módulo. Y luego en casa, pues también se les deja tarea a través de la Moodle Centro para que ellos puedan ir ampliando contenidos de aprendizaje. O sea que al final en ASATI ya habéis optado por una modalidad mixta, ¿no? En los ciclos
en los ciclos formativos presencial y en la ESO, ¿no? No, no. En los ciclos, nosotros lo hemos acogido en los ciclos formativos, la semipresencial. La presencial El resto de enseñanzas es presencial. El resto de enseñanzas presencial. Porque por la idiosincrasia de las familias de los alumnos, pues no vimos oportuno aplicar esta modalidad ni en tercero ni en cuarto de la ESO. Y en bachillerato tampoco lo hemos llevado a cabo, porque cuando reunimos a los padres para informarles sobre cómo íbamos a llevar el protocolo de actuación COVID, Ildefonso, el director, estuvo tanteando a las familias y entonces daban a conocer que querían que sus hijos fueran presencialmente. Antonio, y en el IEGO de Arquiví, ¿cómo tenéis organizado el tema? Nosotros en el IEGO de Arquiví Federico partimos de una premisa, y es que en bachillerato nosotros no podemos garantizar el metro y medio entre alumnado en primero y segundo de bachillerato. Nosotros es verdad que tenemos 33 alumnos por cada clase en bachillerato y nos parecía imposible y una locura. Más hoy cuando conocemos, por ejemplo, que Lola del Río está en su pico de la segunda ola, su pico de contagio. Por tanto, nosotros decidimos hacer semipresencial bachillerato, de la forma que ha contado excepcionalmente María Dolores. Y entonces yo entiendo que se crean estos agravios comparativos, no lo estoy diciendo por el pueblo, lo estoy diciendo, por ejemplo, con otros centros del entorno y de Sevilla capital. Yo creo que la Junta de Andalucía tenía que haber sido mucho más valiente y tenía que haber dicho que tenía que haber unificado criterios. Si se hace semipresencial, pues para todos, para que estén en las mismas condiciones. Yo entiendo que hay centros muy grandes que pueden acoger a 33 alumnos en un aula. Nosotros no podemos. Entonces, a nosotros nos pareció muy importante que se respetara esta distancia de seguridad en bachillerato y luego en la ESO nosotros hemos hecho todos los mecanismos necesarios para que esta distancia se pueda respetar. De manera que hemos habilitado el gimnasio como aula ordinaria, también la biblioteca, también los laboratorios de biología y de física y química, el salón de actos también se usa como aula y el aula de música. Por tanto, nosotros en la ESO sí hemos podido organizar la enseñanza de manera que se respete el metro y medio. Además, contamos con 2 profesoras de refuerzo COVID, pero es que estas 2 profesoras son solamente para la ESO. No podíamos utilizarla para bachillerato. Por lo tanto, era imposible organizarlo de otra forma. Yo entiendo también, como dicen los padres, que los alumnos trabajan menos. Pero es que eso es lo que se van a encontrar el año que viene en la universidad. Entonces, si lo pensamos, nosotros estamos preparando al alumnado para que se vaya acostumbrando a este ritmo que van a tener que llevar a cabo en la universidad. Es un trabajo muy grande para todos, para los alumnos y para los profesores, porque como ya has comentado en estos artículos que has leído, trabajamos mucho más, porque ya no tienes un grupo, ahora tienes 2 subgrupos. Pero yo creo que las circunstancias son así, hay que tener altura de mira, hay que ver que esto es una situación excepcional y hay que adaptarse. Marta, durante el verano, que muchos, ingenuamente, entre ellos yo, pensábamos que esto de la pandemia ya iba a pasar al recuerdo, a las páginas amarillas de la historia, pues resulta que no fue así. Pero, sin embargo, durante el verano, todas nuestras autoridades académicas, tanto autonómicas como nacionales, pues hablaban de que, bueno, de que se iban a aumentar no sé cuánto las plantillas, miles de profesores las plantillas, los recursos, que los ayuntamientos iban a poner a disposición espacios municipales. Cuando tú llegas al Instituto de Lora este año, bueno, tú llevas varios años en el instituto, pero cuando empezaste este curso, tú como profesora viste que habían aumentado los recursos, tanto humanos como materiales. Pues claro que no, y precisamente ese es el motivo por el que estaba explicando Tony, que nosotros en bachillerato nos hemos visto obligados a recurrir a la semipresencialidad, porque es imposible mantener la seguridad con los recursos que tenemos hoy en día. Ni tenemos más espacio, o sea, es una cuestión de espacio y lo que tú has dicho, una cuestión de espacio, de lugar y de
de profesorado. Ni tenemos más lugares, ni tenemos más profesores. Entonces, la única manera era la semipresencialidad. Entonces, bueno, al hilo, retomando el hilo de lo que estaban diciendo ellos antes, claro, es que lo ideal sería maravilloso, sería maravilloso poder tener a los 33 en la clase. Me encantaría tenerlos a todos delante mía todos los días cuando tengo clase con ellos. Pero insisto, lo que decía Tony, no nos podemos olvidar de que estamos en una situación extraordinaria, de que estamos viviendo una pandemia desconocida, vamos aprendiendo poco a poco y de lo malo de vivir una pandemia es la semipresencialidad en estas condiciones es lo menos malo. Es un debate que a mí me surgió cuando me reuní con los padres en la reunión de inicio de curso. Claro, el debate está en la calle y el debate salió en la reunión. Y ellos, claro, por ellos como padre, yo también soy madre, querríamos que nuestros hijos no perdiesen ni una hora de clase. Pero volvemos a lo mismo. Dentro de lo que estamos viviendo es la solución menos mala que se puede dar, sin recursos. Me imagino, ya habéis dicho que habéis tenido que hacer adaptaciones espaciales, y que eso os ha llevado a la semipresencialidad en algunos tramos de la educación. ¿Qué otros tipos de adaptaciones habéis tenido que adoptar, María Dolores? Pues, por ejemplo, en mi centro que hay diferentes enseñanzas, eso, bachillerato y ciclo formativo, pues por ejemplo a la hora de salir al recreo, todo como consecuencia del COVID, cada enseñanza sale a un patio. El patio que tiene mayor número de alumnos, el de la ESO, pues están señalizadas parcelitas para que cada grupo vaya a su sitio correspondiente. Nosotros también hemos tomado la medida de que cuando el alumno ha de salir al baño, lo hace en el tramo horario que le corresponda a cada curso. Se intenta en la ESO, que es más complicado, porque, claro, como decían los compañeros del Guadalquivir, el espacio que tenemos es el mismo que teníamos. No hemos podido ampliar más. Recursos humanos hemos tenido también poco, entonces nos hemos tenido que apañar con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues hemos procurado que el alumno de la ESO pase el mayor tiempo posible en su aula de referencia y si ha de salir a alguna materia optativa a otra clase, pues cuando llega a ese sitio pues tiene que limpiar mesa y silla con el producto que le proporciona el profesor. Ese otro cambio. Nos vamos desplazando el profesorado con nuestro kit, yo lo llamo kit de supervivencia. El rollo de papel, el pulverizador de gel hidroalcohólico, el producto para limpiar mesas y sillas. Estamos muy pendientes de que los alumnos estén siempre con las manos limpias. Otro cambio, como decía también, hemos destinado sitios específicos a aulas ordinarias, como por ejemplo la biblioteca, el salón de actos. A la entrada y salida del centro, pues también lo hacen las distintas enseñanzas en un horario flexible, diferente, para evitar que se mezclen las diferentes enseñanzas. Otro cambio es que surge la figura del coordinador COVID, que en este caso en mi instituto es Maripaz, la jefa de estudio, y además me consta que va con su cuadernillo COVID a todas partes, por si acaso la tienen que localizar en fin de semana por alguna familia que ha salido alguno positivo, pues prácticamente esos cambios. Hemos señalizado también flujos de circulación, imagino que como en el Guadalquivir, para desplazarnos por los pasillos. En definitiva, evitar que haya contacto entre grupos diferentes. Tony, ¿habéis recibido algún ofrecimiento por parte del ayuntamiento o institución local
para disponer de espacios fuera del edificio del Instituto Guadalquivir? Actualmente, Federico, los profesores de educación física contactaron con el ayuntamiento y le está cediendo el polideportivo. El pabellón que está frente a nuestro centro lo hacen allí. ¿Para qué? Para evitar que estén que estén dentro del centro y que estén al aire libre en ese pabellón. Por tanto, la verdad que nos ha venido bastante bien para descongestionar un poco el centro y que por lo menos la hora de educación física se den en otro espacio. Lo demás lo hacemos muy parecido a lo que está comentando María Dolores. El protocolo COVID que seguimos todos, la verdad que es bastante estricto y riguroso. Me consta que ha estado entrevistando a Miguel, te le habrá contado perfectamente cómo lo estamos realizando y bueno, ahí estamos. La verdad que está costando trabajo, sobre todo los recreos. Yo no sé si María Dolores está de acuerdo conmigo. Los alumnos no acaban de entender lo importante que es mantenerse en su zona. Por tanto, si algunos de los padres de estos alumnos nuestros están viendo la entrevista, por favor que le hagan hincapié en eso, que es muy importante, porque los equipos directivos hemos hecho un trabajo muy grande de hacer desdobles, de mantener al alumno en su aula, como ha comentado María Dolores. Es un esfuerzo muy grande para que no se mezclen y ese esfuerzo quedaría en vano si luego en el recreo se mezclan entre ellos. Por tanto, esos grupos burbujas se romperían. Y el trabajo que hemos hecho durante meses y que seguimos haciendo día a día, los equipos directivos, los profesores, no servirían para nada. Quiero hablar. Sí, adelante, Marta. No, es al hilo de lo que está diciendo Tony. No solo que se mezclen, sino que se bajan la guardia. A mí me agobia mucho cuando los veo muy cerca en el recreo, están desayunando, se han quitado las mascarillas y se acercan demasiado. Padres y madres, hay que recordárselo en casa. Recordarles en casa que no se puede bajar la guardia en ningún momento, ni siquiera para desayunar, porque ahí es cuando el contacto se podría producir. Ya está, solo esto quería decir. Marta, yo creo que convendrás conmigo, Sí. tú eres filósofa, y No, convendrás conmigo que... intento enseñar filosofía, no soy filósofo. Yo creo que convendremos en la afirmación de que parte de la problemática social se proyecta en los centros. Y una de las problemáticas que, a mi entender, están surgiendo con más gordas son el crecimiento de las desigualdades sociales como consecuencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Entonces, me quiero referir a la brecha digital. El mundo de la tecnología ha adquirido en estos momentos una importancia capital en las metodologías y en la didáctica de las asignaturas. Se está dando la desigualdad de oportunidades en los centros. Tienen todos los niños, todos los alumnos y alumnas en este caso, las herramientas tecnológicas para poder llevar con normalidad la enseñanza telemática. Yo no soy una persona de decir verdades rotundas, no creo que eso exista, pero aquí sí. Yo creo que independientemente de que te falle la conexión, que a mí misma me pasa, y de hecho temía que hoy me pudiese fallar en algún momento, independientemente de que te falle el router, de que te falle el wifi, que eso nos puede pasar a todos, todos los niños tienen móvil, no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, pues la realidad es que todos los niños, es muy raro, es que prácticamente es inexistente el adolescente de nuestro centro que no tiene un móvil y por el móvil te puedes conectar y puedes escuchar la unidad, o si es en el caso de una clase telemática, solo en ese caso. Y en el caso de ordenador que necesites trabajar más en profundidad, con más que necesites escribir, nuestro centro, a través de los tutores, nosotros nos pusimos en contacto con los alumnos y preguntamos expresamente si había alguien que necesitaba recursos. Porque veíamos, o sea, es verdad que a veces hemos echado de menos, cuando estábamos en pandemia y estábamos en casa, a veces echábamos de menos a alumnado que no se conectaba. Claro, pues tú empiezas a sospechar que ese alumno carezca de los recursos.
Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, el centro se brindó, el ayuntamiento yo creo también, lo sé también como madre porque en los centros de mis hijos también se ofreció, me pareció algo absolutamente emocionante, ¿no? Que la sociedad intente compartir lo que tiene y abastecer digitalmente en el área de la educación y yo siento decir que el que no se conectó fue porque no quiso conectarse, desde luego por falta de recursos no fue. Entonces, ahí también me gustaría apelar a la responsabilidad de la otra parte. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, hombre, pero desde el otro lado también necesitamos un compromiso y sobre todo que no haya brechas educativas, no digitales. Yo digitales, sinceramente, creo que no. Vamos, rotunda, ya he dicho que no soy rotunda, pero en este caso, el que no se conectó no fue por falta de recursos, porque tengo un ejemplo de alguien que sí me dijo yo necesito y le dijimos pues ven al centro a por el ordenador que el instituto te lo presta y nunca apareció. ¿Vosotros queréis opinar algo sobre el tema este o pasamos a otro punto? María Dolores y Tony. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marta. Además, bueno, en ambos centros mantenemos la presencialidad pura en la ESO, por lo tanto, los mayores problemas se dieron en esa etapa y al ir todos los días a clase, pues este curso es verdad que no se está notando ningún tipo de diferencia. Nosotros, bueno, aprovecho. Nosotros también es verdad que en el confinamiento donde hubo mayor problema fue en la ESO, aquellas familias que a lo mejor tenían 2 y 3 hijos y solo tenían un ordenador, que entonces tenían que, a lo mejor en alguna ocasión concreta, ¿no? En alguna puntualidad, pues compartir el ordenador, pero bueno, al final se salió bien. Y la verdad es que hoy en día todos los alumnos tienen móviles y pueden seguirlo perfectamente a través del móvil. María Dolores, tú como jefa de estudio has apreciado que esta situación favorezca el asentismo de ciertos alumnos o los niveles de asistencia siguen siendo como la normalidad de otros cursos sin pandemia. ¿Te refieres con la modalidad de presencial? ¿Te refieres? ¿O con a la modalidad, sí, en general, ¿no? En general, si el asentismo sigue su curva de siempre de normalidad, sí. Sí, sigue su curva de siempre. Tan solo hubo una familia de la ESO que al principio tenía muchísimo miedo con mandar a sus hijos porque tenían personas de riesgo en casa, pero se incorporaron. Un poquito más tarde llegaron, pero sin problema. Entonces, el asentismo sigue como siempre, en la misma línea, que no ha crecido por ese aspecto del COVID. ¿En Guadalquivir también pasa igual, Tony? Igual, suscribo lo que ha dicho la compañera. Es verdad que al principio las familias estaban un poco preocupadas, luego hicimos reuniones con ellas para explicar el protocolo COVID, estuvimos contando las medidas y parece que eso fue un poco tranquilizador para todos y se incorporaron al centro su hijo. ¿Vosotros cómo veis a los alumnos? ¿Los veis, le veis signos de nerviosismo, de inquietudes? ¿Tienen algunos temores? ¿Cómo los veis? Personalmente, a ellos, ¿cómo los veis? Pues yo... Sí, Marta. No, empieza tú, yo voy a estar. Pues nada, María Dolores. Pues yo en un principio sí que los veía tensos, e incluso los profesores, porque yo recuerdo que yo empecé el primer día con miedo y mucha precaución, y mucho miedo, ¿no? Y me preocupaba muchísimo cómo iban a reaccionar los alumnos ante las medidas COVID. Esa era mi mayor preocupación, ¿no? Y los alumnos, pues yo pienso que también iban un poco a ver qué me encuentro. Y sobre todo, donde más noté el nerviosismo era en aquellos alumnos que venían de lejos,
de otras localidades. Porque claro, al fin y al cabo en la ESO los alumnos, si no muchos se conocen, porque vienen de la escuela, grupos, ¿no? Pero puedo decir que ahora mismo los veo ya integrados, se han habituado a las normas COVID y yo los veo relajados. Que no deben de bajar la guardia, como decía Marta, sobre todo a la hora del desayuno, hay que tener mucho cuidado, porque ahí es cuando se bajan las mascarillas y hay posibilidades de riesgo. Marta. Yo quería hablar de mi experiencia personal como tutora de segundo de bachillerato y la verdad es que es muy difícil porque, bueno, porque para empezar, como yo los veo, como los vemos, lo que les vemos es solo una parte de la cara, entonces es difícil realmente intentar comprender cómo se sienten, ¿no? Porque ya hay, bueno, mantienen la distancia con ellos física y además es que eso, lo que ves de ellos es solo una parte. Y en general, teniendo en cuenta que el segundo de bachillerato es un curso muy complicado, porque se dan muchos contenidos en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo, está acechante siempre la idea de selectividad. Claro, ahora en estas circunstancias que encima los vemos un día sí, en nosotros, un día sí, otro no, pues yo creo que es más difícil, es más complejo. Yo no me canso de decirle, pero nadie ha dicho que esto sea fácil, ¿no? Y me sirve, siempre tiro del mito de la caverna de Platón para explicarlo, hasta que sale el encadenado a la luz, a la realidad, es liberado. Pues es un trabajo, Platón habla de es un titánico esfuerzo, pues es justo lo que tienen que hacer ellos. Entonces, eso, los veo un poco más tristes, bueno, lo que veo de ellos por los ojos lo veo un poco más tristes, los veo un poquito más apagados y siempre están agobiados en segundo bachillerato y yo este año los veo un poco más agobiados. Pero bueno, ya está, tampoco soy guerrillera, pero también les digo, las mejores batallas las ganaron soldados cansados. Esto hay que dejar de trabajar y de esforzarse poco a poco, hasta que lo consigan. Hasta llegar a mayo, Apuntaremos esa frase lapidaria. Sí, bueno, no soy guerrillera, no, para nada, soy muy pacifista, pero la verdad es que viene bien ahora. Sí. Tony, parece, no, creo que es una evidencia, que el grado de contagio en los centros, en contra de lo que se temía al principio, pues está haciendo mucho más bajo de lo previsto. De tal manera que hoy, tanto en primaria como en secundaria, pues los padres saben que son en los centros donde casi más seguros están, después del recinto familiar, ¿no? Sin embargo, voy a introducir un elemento que está también, un elemento polémico que está en la calle. En la prensa también he leído que los brotes de prensa de COVID son dobles en secundaria que en primaria. Y la razón es que porque, vamos, según estas informaciones periodísticas, ¿no? La razón es porque los alumnos de secundaria se contagian fuera. O sea, no porque el contagio sea dentro, sino porque sea afuera. El dato que tengo de Cataluña, donde han hecho un estudio de esto, es que en Cataluña se da 815 contagios en secundaria por 400 en primaria. ¿Qué opináis del asunto este? Claro, nosotros dentro del centro hacemos todo lo posible para que esto no ocurra. Por ejemplo, hemos hablado antes de la distancia social, pero no solo eso, la limpieza y también la ventilación. Las aulas están abiertas para que, ya sabemos que los aerosoles, ¿no?, que se mantienen en el ambiente, pues debido a la ventilación, pues que se vaya un poco limpiando.
el aire. Lo que ocurre es que luego yo entiendo que por la tarde ellos van a la academia, ellos van al fútbol, ellos van a una serie de actividades que ahí es verdad que se relajan, yo creo, un poco más. Porque en el centro, gracias a los profesores y gracias a que aquello es una institución con un protocolo bastante definido, pues yo creo que ellos son más conscientes de dónde están y bajan menos la guardia, aunque bueno, hay de todo. Pero claro, luego por la tarde, es verdad que se juntan, tú hablas con ellos y hay alumnos que en casa se juntan. Nosotros este año lo que hemos intentado es, por ejemplo, evitar los trabajos grupales. Yo cuando mando un trabajo grupal digo, cada uno hace una parte y si vais a quedar con la mascarilla. Porque no podemos, lo que he dicho anteriormente, no todo el esfuerzo que hacemos por la mañana no puede quedar en vano por la tarde. Por tanto, yo creo que el principal motivo es ese, las reuniones sociales entre ellos y las actividades extracurriculares que se dan por la tarde, pues hacen que se baje un poco la guardia, creo yo. María Dolores, ¿quería opinar sobre el tema este? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, que en el centro, si podemos hablar de sitios seguros en Lora, esos sitios son los centros educativos, porque además el profesorado estamos haciendo un gran esfuerzo por estar vigilando y estar muy pendientes de la seguridad de ellos, ¿no? Si vemos algo que no corresponde, ya le estamos llamando la atención. Yo pienso que también quizás se relajen un poco más pues cuando están en las actividades extraescolares. Entonces quiero aprovechar también para, y como había hecho antes Marta, recordarle a los padres que estén también ahí pendientes, recordándole a sus hijos que sigan con esas medidas también por las tardes de prevención y seguridad. Marta. Solo quería apuntillar una idea, nada, que llevamos muchos días de pandemia y entonces pues no se pueden bajar las guardias, pero casi que es comprensible que a veces es que incluso nosotros un poco nos relajamos porque es que llevamos tanto tiempo así que tienes que estar recordándote continuamente en qué situación estamos, que no se nos olvide, no se nos puede olvidar. Ya está, eso lo decía. Vamos a tratar de visualizar un escenario que vivís vosotros todos los días, y es una clase de 20, 25, 30 alumnos, todos con mascarilla, y el profesor o la profesora mirándolos. Ya seguramente estaréis acostumbrados, pero ¿qué cosas se os pasan por la cabeza cuando estáis frente a un colectivo de alumnos todos con mascarilla? Nosotros además, Marta y yo, con las gafas de ver que se empañan con la mascarilla. O sea, que a veces vemos bien poco. Pero es verdad que bueno, yo a muchos los conozco de primero de bachillerato, pero a otros no, otros los he recibido por primera vez ahora y cuando yo alguna vez les he dicho, quítate la mascarilla para ver y descubro, es maravilloso descubrir una cara tan bonita. Porque digo, pero qué guapa eres o qué guapo eres, no sé. Ya está, claro, nos encantaría no llevas mascarilla y nos tenemos que acostumbrar a eso, a ver solo una parte. Están ahí detrás. Eso también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, los condiciona un poco en cuanto a la participación. ¿No lo notáis vosotros más reservados? Están como detrás de algo. Claro, ¿no? Sí, claro. Inevitable. Además, es más triste, realmente es más triste todo, es menos participativo, menos vivo, es muy difícil. Pero bueno, vamos, no quiero ser pesimista, que esto es lo que tenemos, ya está, es lo menos malo que nos puede pasar. yo lo que peor llevo de todo esto, como decía Antonio, cuando tengo que recurrir a mis gafas del cerca, entre las gafas que se me empañan, además me escuecen los ojos con la mascarilla. ¿No os pasa? No, Y luego en las clases, como haya ya mayor número de alumnos, tienes que alzar mucho la voz. Los niños no se enteran, los niños te hablan y tú tampoco te enteras. Es
es difícil de llevar, pero es lo que hay. Además pasan cosas curiosas, por ejemplo, este año doy un grupo de tercero de la ESO, no le había dado nunca, con lo cual no conocía su voz. Y claro, ellos hablaban, tú mirabas y no sabías quién te estaba hablando porque tienen la mascarilla puesta, entonces no sabes a quién atender. Claro. Sí, eso pasa. Yo a los alumnos de primero ESO no hago nada más que decirle, quien vaya a hablar, que levante la mano. Y es por eso, porque no sé quién me habla. La verdad que en conjunto hay que valorarle a los chavales y a las chavalas, hay que valorarle el que estén durante 4 o 5 horas, las que sean con una mascarilla. ¿Vale? Eso, y además a la prueba está que es evidente, ¿no? Que el nivel de contagio en los centros está siendo bajísimo, lo cual quiere decir que los chavales se están portando bien. Bueno, vamos a pasar ahora a los padres. Ya habéis nombrado algo a los padres, habéis hecho referencia a los padres, pedirles que sigan manteniendo las medidas de seguridad y demás. Yo doy por supuesta en la colaboración de los padres, no obstante vosotros me diréis, ¿qué dudas o qué temores os suelen manifestar los padres a vosotros como profesores? Adelante, Marta. Bueno, pues hablo otra vez como tutora de segundo de bachillerato. Ellos están muy preocupados porque no lleguen bien preparados a selectividad, porque les falte, como viene la mitad de los días, ellos están muy preocupados porque no estén bien preparados para afrontar ese examen que es tan importante luego para su futuro, ¿no? Porque supone el 40% de la nota y va a condicionar absolutamente el acceso a unos estudios o a otros. Fundamentalmente es eso. ¿Y vosotros? Pues Tony, yo, referente a los padres de las otras enseñanzas, pues su preocupación al inicio del curso era como la misma preocupación que la mía, el miedo al contagio. Entonces, cuando ya se les reunió, que se fueron convocando por cursos en diferentes días y tramos, cuando ya se les fue informando del protocolo de actuación, pues parece que eso ya se le agradó, ¿no? Y se quedaron un poco más conformes. Además, pues a la vista está, ¿no? De que el curso se está desarrollando dentro de la normalidad, si podemos decirlo así, todas las circunstancias, ¿no? Y yo quiero aprovechar para agradecerle a los padres el esfuerzo que también están haciendo, porque yo sé que les recuerdan también a sus hijos que se en ese tema, que cumplan con las normas de convivencia. Y bueno, quiero agradecerle la confianza que han depositado en nosotros. Tony, quería... Sí, bueno, yo suscribo el agradecimiento que ha dicho María Dolores y sobre todo eso, segundo bachillerato, los padres están preocupados por las calificaciones y porque lleguen preparados a selectividad. Por eso nosotros nos hemos reunido con algunos padres, sobre todo con la representante de padres en el consejo escolar, y es verdad que había un par de asignaturas en bachillerato que el año pasado, debido a que se dio la situación del confinamiento, iban un poco más retrasados. Y entonces lo que hemos llegado al acuerdo es que vamos a digitalizar algunas aulas para que se dé la enseñanza, es decir, mientras que unos alumnos están en clase y los otros en casa, el profesor se va a conectar y va a tener su micrófono, va a tener su cámara y al mismo tiempo se va a retransmitir para aquellos alumnos que están en casa. De manera que sería como que todo el mundo acude a clase. Es una de las situaciones que nos ha parecido menos mala, lo que ha dicho Marta, los males menores de este año. Y bueno, pero con eso estamos intentando responder a las inquietudes de los padres. Bueno, hemos hablado un poquito al principio de la administración, de los recursos y tal. Hemos hablado de los alumnos, de las metodologías, ahora de los padres. Ahora vamos a centrarnos un poquito en vosotros, en el profesorado. ¿Cómo estáis viviendo el profesorado esta situación tan inusitada y tan extraña? Y en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿os sentís
valorados por la comunidad educativa y por la sociedad? ¿Están valorando vuestro esfuerzo o están haciendo visible el trabajo vuestro en los centros? ¿Quién empieza? Yo quiero comentar que, por hablar un poco de nuestra carga, nosotros tenemos cada vez más papeleo, más burocratización. El otro día recuerdo que María Dolores habló de las instrucciones que hicieron en junio, ¿no? De la vuelta segura a los coles, y hablaba un poco de que no se iba a burocratizar más nuestro trabajo y que no nos iban a dar más trabajo, que todo esto del COVID no iba a suponer más trabajo para nosotros, y es que nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos cada día teniendo que hacer más papeles para esta situación de pandemia. También hablamos de estas instrucciones, de esta circular del 3 de septiembre que salió, en la que nos daban la posibilidad de acogernos a la semipresencialidad. Es decir, han esperado todo el verano y con el curso comenzado ya, nos dicen que tenemos la posibilidad de acogernos a un nuevo modelo. Es decir, esto supuso para nosotros un trabajo enorme. Y siempre nos da la sensación de que vamos con la lengua afuera, de que vamos tarde. Entonces es una situación bastante estresante para todos, que la solventamos como podemos, pero que esto también nos genera un estrés que luego a veces se ve reflejado en nuestro trabajo. Y que si nos sentimos valorados, pues, hombre, algunos artículos de periódicos, verdad, que dan la cara por nosotros, pero no siempre. Yo me acuerdo en la pandemia que había algunos artículos diciendo todos están arrimando el hombro, los enfermeros, los médicos, los profesores no, los profesores siguen mandando cosas a nuestros hijos. Bueno, no sé cómo interpretar esto. La verdad que muchas veces no se ve nuestro trabajo recompensado, pero bueno, hay de todo y hay padres que nos lo agradecen, que hablan con nosotros y que nos dan ánimo para seguir con esta situación. Pues yo, al igual que ha dicho Antonio, nos hemos visto un poquito estresados en ese aspecto, porque a mí me da incluso la impresión de que no he tenido descanso. Y me refiero, era el mes de julio cuando estábamos en plena matriculación y sacando números para ir adelantando cositas para este curso nuevo, cuando nos daba la Consejería de Educación las primeras instrucciones, dándonos la responsabilidad a los equipos directivos para elaborar el protocolo de actuación COVID, adecuándolo a nuestro centro y siguiendo sus directrices. Ahí ya empezamos a abordar un trabajo previo al inicio del curso y para que no nos pasara lo que el curso pasado, hemos procurado también de que empezáramos desde el lunes de septiembre a trabajar con las plataformas educativas y al 1 de septiembre todos los alumnos y profesores tenían creada una cuenta de correo de nuestro dominio, iasati.es, para poder trabajar con toda legalidad con Classroom. Entonces, ha sido un sobreesfuerzo. Y también para todo el claustro de profesores que es una sobrecarga. Tenemos que estar pensando en la seguridad de nuestros alumnos y requiere mucho esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa echar a andar el curso. Marta, ¿te querías finalizar? No tengo mucho más que añadir. Pues es verdad, pues sí, estamos bien valorados, pues sí y no. O sea, opino igual que Tony, pues a veces se reconoce nuestro trabajo y otras veces no se reconoce nada. Pues no sé, no. Y respecto a la adaptación que tuvimos que poner en marcha en el instituto, vamos, él lo sabe, le he dado las gracias muchas veces, daba la impresión de que todo era muy confuso, la administración le soltó la pelota a los institutos y dijo, bueno, pues vosotros veréis, ¿no? Que en parte tiene un poco de razón porque cada centro es distinto y tiene sus recursos y tiene su idiosincrasia, entonces en parte sí, pero tan descaradamente era como diciendo, ahí lo lleváis y vosotros pues ya tira para adelante como veáis.
pues afortunadamente yo estoy muy agradecida y no es por, vamos, que se lo he hecho 1000 veces y lo digo en público también aquí, le tiro muchos piropos a Tony y a todo el equipo directivo con Carlos a la cabeza porque lo han hecho estupendamente y yo me siento, está todo muy organizado, Miguel, el coordinador COVID, lo tiene todo perfectamente estudiado, una persona que lo controla todo muy bien y yo me siento muy segura. Es una opinión personal, ¿eh? Yo me siento muy segura en el instituto y es gracias al trabajo que han hecho ellos. Así que... Gracias a vosotros, siempre. Ya sabes, Tony, el año que viene un buen horario, ¿eh? No, le doy las gracias. Yo soy madre de familia numerosa, necesito conciliación y ellos lo tienen en cuenta siempre. Gracias, Tony. Sí, no, bueno, ya tengo el premio yo. Que vosotros y vosotras, como profesionales, en esta situación, ¿qué estáis aprendiendo? ¿Qué retos profesionales, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, os está planteando esta situación? Adelante. Yo quiero hablar de todo lo malo de esta circunstancia, especialmente de la de marzo cuando estábamos confinados. Yo he aprendido algo que me ha cambiado la manera de relacionarme con ellos, con el alumnado y de afrontar la asignatura. Yo era mucho de exámenes, el examen era lo más importante, la prueba, ¿no? Y había que saber los contenidos. Y en la pandemia, como los exámenes perdieron peso, perdieron importancia y la ganaron las tareas, he descubierto verdaderas maravillas en el alumnado. He descubierto gente que en las pruebas escritas, en los exámenes, lo hacía regular, no se les daba bien y sin embargo tienen un mundo interior de tal profundidad que me ha encantado leerlos. He leído escritos de muchos alumnos maravillosos. Entonces, eso me ha enseñado a replantear, bueno, y por supuesto con mi jefa de departamento, con mi compañera Rosario, me ha enseñado a replantear que hay alumnos que son peores a lo mejor memorizando, o se les da peor, o se les da peor entender, no sé. Sin embargo, son capaces de contar algo muy profundo, y en filosofía se trata de contestar a preguntas, ¿no? Preguntas que tú te haces y qué respuestas le puedes ir, o el camino hacia la respuesta. Y ha sido una gratísima sorpresa. Eso es lo bueno, para mí lo muy bueno. Esto es horrible lo que nos está pasando, pero yo he alcanzado ese descubrimiento y me ha gustado mucho. A ver, María Dolores y Tony, y vamos ahí ya recogiendo velas, porque no sé si sabéis que a lo tonto, casi llevamos 1 hora, y el director de Lora Televisión me va a reñir después. A ver, Tony y María Dolores, ¿queréis responder a la pregunta que hemos hecho de los retos profesionales que esta situación os está planteando? Pues yo también, al hilo de lo que ha dicho Marta, el reto fundamental, pues que nos hemos tenido que meter en las nuevas tecnologías, digamos, a utilizarlas por si acaso hiciera falta confinarse. Entonces, yo venía trabajando desde hace años con las plataformas digitales, pero la mayoría de mis compañeros, pues para ellos han sido un reto. Algunos no utilizaban para nada el ordenador y esto pues les ha servido para ponerse las pilas. Incluso dimos una clase online para explicarle Classroom, las posibilidades que daba. Y claro, pues también están descubriendo otras formas de evaluar a sus alumnos. Y también la verdad que no tiene que ser, como decía Marta, examen, que es algo muy objetivo, ¿no? Los alumnos pueden ser evaluados pues por otros trabajos
que resulten también interesantes a través de las plataformas educativas. Sí, yo solamente dos cosillas al hilo de lo que han comentado mis compañeras. La primera ha sido un reto unificar criterios entre los profesores y unificar plataformas. Hemos pasado de eso de cada maestrillo tiene su librillo, a ahora todo el mundo, por ejemplo, en nuestro centro, trabajar con la Moodle, con la plataforma Moodle. Eso por un lado. Y por otro lado, debido al confinamiento y a que las tareas tuvieron mayor peso, pudimos realizar otro tipo de actividades que nos conectaron mucho más con los alumnos. Yo también descubrí la grandeza de muchísimos alumnos. Por ejemplo, en segundo bachillerato, que siempre vamos rápido con el temario, debido a la flexibilización, por ejemplo, en selectividad, mis alumnos pudieron llamar a sus abuelos, preguntarles cómo habían pasado la Guerra Civil Española, preguntarles cómo habían pasado la posguerra, la llegada de la democracia, contármelo a mí en vídeo. Eso fue súper emocionante. Y yo ese grado de conexión con los alumnos no lo había tenido nunca. Por tanto, para mí fue muy gratificante. La verdad es que es muy interesante lo que acabáis de decir, porque eso yo creo que cualifica vuestra tarea, cualifica la enseñanza y, por supuesto, la calidad de la educación. Ya una última ronda de 20 o 30 segundos cada uno, para, si queréis contestar, ¿cómo veis las Navidades? ¿El qué? Ah, ¿las Navidades? Sí, las Navidades próximas, ¿cómo las veis? Pues yo espero que tranquila, yo espero que otra vez, no abramos otra vez la mano para luego volver atrás. No, espero que no sea como un verano, todo como si no pasa nada. Y yo entiendo que la campaña navideña es bastante importante para todos, para las empresas, pero espero que nos contengamos por el bien de la primavera y del verano próximo. Sí, caseras. Yo creo que van a ser unas Navidades muy caseras. Y bueno, deben ser así, debería, o sea, pues no sé, claro, eso afectará a los pequeños negocios. Pues habrá que buscar el término medio para compensar lo de siempre, intentando compensar economía y salud, pero me pega que van a ser de estar en casa tranquilas, como decía Tony. Valores, cierras el turno. Pues yo creo que también, que nos va a tocar de quedarnos en casa, que van a ser caseras, pero lo que pido que, por ejemplo, que por lo menos los días festivos y puntas de Nochebuena y Navidad que podamos pasarla con nuestra familia. Es lo único que espero. Así lo esperamos todos. Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa, no porque no haya más puntos que tocar, sino porque el tiempo aquí es fundamental. Marta y María Valores, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con la audiencia de Lora Televisión, pues vuestra experiencia, vuestras inquietudes, vuestro trabajo y también haber abierto un poquito vuestra alma de personas y de profesores. Os deseamos de verdad, de corazón, que tengáis mucha fuerza, mucho ánimo y mucha suerte. Y desde luego os agradecemos muchísimo que esta grabación, que la hemos hecho el 15, domingo 15, pues que nos hayáis dedicado vuestro tiempo familiar y de ocio, también es muy agradecer. Y por lo demás, amigos y amigas, telespectadores, esperamos que este programa pues haya sirva para conocer más y mejor la vida de un centro de secundaria. Y también sirva para valorar la tarea de los profesores y de las profesoras que están en contacto diario con cientos de jóvenes. Y gracias también por estar ahí un día más con todos nosotros. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenos días.